Johan. Ahí ya esperamos 10 minutos, no voy a aceptar a nadie más. Vamos a comenzar con la ayudantía de cementación forzada. Nos toca con el P1, ¿no? Los que están del P, no es necesario que estén presentes en la ayudantía. Yo lo único que hice fue, me habían pedido que hay gente que está en el P, pero quiere asistir al P1 o viceversa, que por favor envíe la invitación en ambos grupos. Por eso desde la anterior semana hago eso. Cuando toca ayudantía con el P, también lo mando al grupo del P1, pero si no pueden asistir, no hay problema, porque para empezar no vale la asistencia, ¿no? Lo que importa es que presenten los prácticos del ejercicio que se realiza en cada grupo. Entonces, el ejercicio que estoy haciendo con el P, no lo voy a hacer con el P1, voy a tratar de hacer uno diferente, y el que tienen que presentar es en el grupo que asisten a la ayudantía. Con respecto para el práctico, en el Classroom están las instrucciones, pero creo que hay gente que no entiende. Pero de todos modos, si ya han presentado el práctico 1 y el práctico 2, entren al Classroom, les va a salir el práctico número 3. Ahí indica qué día tienen que presentar ese práctico, hasta qué hora. Y creo que en las instrucciones también indica qué es lo que es el práctico número 3. En teoría son 4 ejercicios. Creo que es el ejercicio de liner que se hizo en clase, el ejercicio de tapón balanceado que se hizo en la ayudantía, y adicional a ello tienen que hacer 2 ejercicios, uno de liner de examen y uno de tapón de examen. Las instrucciones del Classroom no están claras o no se entienden. No, es que dice máximo hasta el sábado 31, pero el sábado de 28. Es que le pusiste mal el enunciado, le Eso fue pusiste por el... sábado en vez de ponerle martes. Ya, o sea, era simplemente el día equivocado, la fecha está bien. Sí, Sí, exacto. eso estamos en duda, pero igual Ya. presentamos. No, Nada no, más yo agarro. ahorita, no, yo lo copié solamente el enunciado, capaz que el práctico 2 se presentó el día sábado y me olvidé cambiar el día. Pero denme un segundo, porque estaba medio loco en el post últimamente. Sí, pero habíamos quedado que iba a ser desde que lo publique una semana, ¿no? A ver, Exacto. sábado 31, el sábado de 28. Sí, lo edito y tiene que decir martes entonces. Ya, ya lo estoy editando eso. Ya está para el grupo P1 y ahorita lo edito para el grupo P. En teoría nadie se tiene que ver perjudicado, porque si no lo han presentado hasta hoy día, lo pueden presentar hasta el martes. A ver. Sí, sí, sí. Error mío. Para ambos grupos ya está editado, así que los que no han podido presentar hoy día, creo que no se van a ver perjudicados si lo presentan el martes. Y los que ya lo presentaron, pues ni modo, odienme con lo más profundo de su corazón. Para los que no entraron el día lunes o martes que pasé ayudantía con el P, hablamos un poquito del primer parcial, y creo que por lo menos de lo que yo vi, no les preguntó nada de lo que no haya enseñado, o por lo menos en la práctica no hubo algo que nosotros no hayamos practicado. En Liner les pidió tiempo de bombeabilidad, eso yo lo traté de hacer en todas las cañerías, menos en cañoguía, que no tiene sentido hacer bombeabilidad en cañoguía, porque al contrario de otras cañerías, nosotros le ponemos acelerador a la lechada porque no queremos que tarde mucho en fraguar. Pero hicimos tiempo en viabilidad en cañería superficial, hicimos tiempo en viabilidad en liner, entonces en su examen creo que todos deberían poder haber podido responder el tiempo en viabilidad que deberían tener sus lechadas. La segunda pregunta de liner era presión de fondo. Creo que eso es calcular presiones hidrostáticas y si tenían tiempo o si se podía calcular caídas de presión. Pero si no tenían tiempo, ni tenían los datos ni la información para calcular caída de presión, podían contestar diciendo que la presión de fondo iba a ser igual al valor de la presión hidrostática que ustedes calculen, más las caídas de presión de los fluidos en el espacio anular en el punto o en el momento en que les pedía la presión de fondo. Y la otra pregunta que creo que venía junta era la caída de presión de la lechada, y eso lo hicimos. Tenían que calcular con qué velocidad se está moviendo la lechada,
qué número de Reynolds, qué factor de fricción y qué caída de presión iba a tener esa lechada. Eso era para liner. En el tapón balanceado, la pregunta era balancear el tapón, creo. Entonces la respuesta era que tienen que hacer, bueno, la respuesta del tapón era hacer la secuencia operativa para balancear ese tapón de abandono. Lo raro, lo diferente era que tenían que balancear previo al tapón de cemento un bache viscoso. Bajaban su herramienta, balanceaban el bache viscoso, levantaban su herramienta, balanceaban el tapón de cemento y sacaban su herramienta a superficie. Eso era con respecto a la práctica. Y la teoría creo que lo vimos, era una teoría fácil. La primera era la presión de trabajo del colgador de una cañería, no me acuerdo el diámetro, pero era la sección B, creo. Simplemente tenían que calcular presión a la presión de formación, restarle la presión hidrostática del influjo y ver qué presión tenían en superficie, y en función de esa presión seleccionar la presión de trabajo del colgador, que podía ser 1000K, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, 15K, 20K, 25K y 30K. Eso se los mostré creo en pantalla, pero eso deberían saberlo este Perfo 1, los rangos de trabajo de los colgadores o de los preventores. Y las otras dos preguntas teóricas, uno era deducir una fórmula de volúmenes y la otra era qué acciones deberían tomar para minimizar la contaminación de los tapones de cemento. Entonces todas las preguntas venían del avance del ingeniero, y creo que también en la ayudantía traté de practicar con ustedes, y ustedes tenían que poner de su parte practicando más en los prácticos, y ya les he mostrado algunos prácticos que presentan lo que les da la gana menos lo que se les pide. Entonces mucho más no puedo hacer por ustedes. Eso sería con respecto al primer parcial. De ahí ahora el segundo parcial viene a ser cementaciones forzadas, que quiero practicar tapón balanceado presurizado hoy día con ustedes. Ahorita voy a compartir mi pantalla y de ahí nos toca entrar a well control. ¿Cuál va a ser el problema de well control? Que si las diapositivas que el ingeniero les ha pasado hasta el momento no las han leído, o sea, a veces les pasa diapositivas de tapón balanceado, de cementación forzada, de liner. No estoy seguro qué diapositivas les va a presentar el ingeniero este semestre, pero lo normal es que las de well control son mucha mayor cantidad de diapositivas. Por lo menos las que pasaba otro semestre eran más de 200 diapositivas. En un segundo. Ya. Las diapositivas que yo voy a mostrar en mi pantalla no necesariamente van a ser las que el ingeniero les va a compartir. Entonces estas son de otro semestre, no me acuerdo de cuál. Creo que es del primero o segundo semestre que empezó el ingeniero con las clases virtuales. ¿Me avisan cuando están viendo mi pantalla? Se ve. Ya, acá en el tamaño nomás fíjense, 20 megas, 11 megas, 13 megas, los temas que vienen ahorita. O sea, por ejemplo, si tapón balanceado, que eran cuántas diapositivas, creo que no eran más de 15, 20, pero 20 considerando que esto es una carátula donde no hay casi nada que leer, y esto es una foto. O sea, si ustedes van, esta es otra foto. O sea, si realmente ven lo que tienen que leer, no son 20 diapositivas que tienen que leer, son mucho menos. Si esto, que son 20 diapositivas, no les da la gana ni de leerlo, por si acaso, no estoy seguro qué diapositivas le va a pasar don Walter, pero fíjense well control cuántas son. 207. Y ahí van a tener, y esto lo van a avanzar con don Walter. Las diapositivas que avancen con él son las que él les va a compartir. Entonces aquí yo voy a necesitar mucho que ustedes lean, que lean bastante. Sé que de Perfo 1 ya se han debido olvidar muchos conceptos de presiones, presión de formación, presión de fractura, leak-off test, prueba FIT, presión de cierre en tubería, presión de cierre en cañería, lo que es un influjo, lo que son los preventores. Varias cosas van a recordar de Perfo 1, pero a mí me va a servir mucho que ustedes lean.
pero yo creo que es imposible que yo los obligue a que lean. Entonces aquí vamos a patalear bastante, que en la práctica si ustedes no leen va a ser más difícil que entiendan por qué hacemos las cosas de una manera y por qué no de otra. Esta es una parte de well control, de procedimientos, y aquí está equipamientos. Equipamiento igual creo que es bastante. Igual son 100 diapositivas, 103. Repito, estas diapositivas no necesariamente son las que les va a pasar don Walter, les va a pasar la que avance con ustedes. Pero, ¿a qué me voy? A que si ustedes no leen, si piensan que simplemente entrando a la ayudantía y haciendo ejercicios conmigo van a entender la materia, están equivocados. La mayoría de los ejercicios que vamos a hacer, sobre todo en well control, si ustedes no tienen una base teórica de lo que significa cada cosa que nosotros calculemos o cada cosa que nosotros hagamos, ya sea al calcular presiones, al hacer el cálculo de presión inicial de circulación, presión final, en volada de superficie a trépano, en trépano a superficie, cuando calculemos la máxima presión de cierre, cuando hagamos varios cálculos, si no tienen un poquito de base de teoría de lo que estamos haciendo y por qué lo vamos a hacer de esa manera, me va a costar a mí que ustedes aprendan. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Si no asisten a clases con el ingeniero, por lo menos ponerse a leer las diapositivas del ingeniero para tener un poquito más de fundamentos teóricos, para que entiendan un poquito mejor los ejercicios. Entonces esto es lo que nos va a costar hacer cuando empecemos a avanzar well control. Lo que hoy día nos toca son cementaciones forzadas. Creo que he visto que ambos grupos ya están avanzando con don Walter, a no ser que me haya equivocado. Esto ya deben estar avanzando, igual es cortito, son 15 diapositivas. Esto ya lo han visto con don Arturo en cementos. Simplemente aquí van a chocar un poquito a los métodos de cementación forzada. Don Walter les da tal vez un nombre diferente al que les daba a don Arturo. Don Arturo creo que le decía cementación forzada, método sondeo liso, cementación forzada, método Compacker, algo así. Con don Walter simplemente vamos a basarnos en dos cementaciones forzadas. Una que es un tapón balanceado presurizado y la otra que es una cementación forzada convencional. Si no estoy equivocado, el tapón balanceado presurizado es el sondeo liso que le llamaba don Arturo, perdón. El cementación forzada, sondeo liso. Y cementación forzada convencional es el que le llamaba a don Arturo la cementación forzada Compacker. Entonces, simplemente el nombre que les den a esos trabajos, eso es lo único que va a variar. Y acá va a ser un poquito más fácil en el tema del cálculo de saco de cemento, porque solamente se van a basar en la prueba de inyectividad, que es esta fórmula de acá que van a tener en las diapositivas de don Walter. Yo lo tengo por acá, esta formulita de acá, donde el 112.000 es una constante de campo, que en el pozo no todas las operadoras utilizan este mismo criterio. Tenía creo un tapón balanceado, déjenme buscarlo. Recién nomás en el pozo, en el equipo donde estoy, hicieron un tapón balanceado. Eso lo voy a ver. Este creo que es tapón balanceado presurizado. No, lo guardo. ¿Dónde estamos? Ya, ahora sí les vuelvo a compartir pantalla. Para la materia van a usar simplemente esta fórmula para estimar los sacos de cemento. No siempre se hace así en el pozo. En el pozo por lo general tienen varios criterios para poder determinar los sacos de cemento. Les voy a mostrar uno que es el que usamos recientemente para hacer un tapón balanceado presurizado. El 24 de marzo, hace 2 meses, por aquí estaba ese criterio. Este criterio de acá que van a ver igual es válido, y eso ya mucho depende de la operadora. Este de acá, por ejemplo, teniendo los datos de la prueba de inyectividad, usar esta tabla de referencia para saber más o menos qué cantidad de lechada se va a ocupar. En este tipo de criterio, ¿qué es lo que hace?
ve los caudales de inyección, de qué rango a qué rango han variado, ve las presiones que han tenido de trabajo, y en función a esas presiones de trabajo estiman más o menos un rango de volumen de lechada a utilizar. Entonces, esto de acá es válido, pero ustedes para perforación 4 van a ocupar el criterio del ingeniero. Que el ingeniero lo que hace es estimar una cantidad de sacos de cemento en función a los datos de la prueba de inyectividad. Lo que van a hacer es, con los datos de la prueba de inyectividad, van a estimar la cantidad de sacos de cemento utilizando esta fórmula de acá. La constante de 112.000 por el caudal de la prueba de inyectividad sobre la presión de inyección a ese caudal por la densidad del fluido que había en el pozo, puede ser una salmuera, un lodo, dividido entre la densidad de la lechada que van a utilizar para este tipo de cementaciones. Entonces ahí simplemente van a estimar una cantidad de saco de cemento y esa cantidad de saco de cemento la van a convertir a barriles en función al rendimiento de la lechada y con ese valor van a trabajar. ¿Siempre se hace así en el pozo? No. Les estoy mostrando un ejemplo real donde lo que hacen es simplemente en función a los valores de la prueba de inyectividad y a las presiones obtenidas en la prueba de inyectividad, estiman una cantidad de barriles de lechada. Y con don Arturo me imagino que han visto un montón de maneras de estimar la cantidad de saco de cemento. Hay un método que es en función al tramo baleado. Por cada metro, por cada pie de baleo, una cantidad de sacos de cemento. Hay otra manera de estimar los sacos de cemento en función a las presiones, a la presión media. Y no me acuerdo en realidad con don Arturo cuántos métodos les enseña para seleccionar o estimar el volumen de lechada a inyectar. Pero en Perfo 4, repito, para todas sus cementaciones forzadas, sea un tapón balanceado presurizado o una cementación forzada convencional, simplemente van a estimarlo en función a esa forma. Ahora, lo que vamos a hacer es estimar en función a esta fórmula el volumen de lechada y van a utilizar este concepto de acá. Cuando estimen el volumen de lechada, en función al valor que les salga, van a decidir si hacer un tapón balanceado presurizado o hacer una cementación forzada convencional. Van a utilizar este límite de 5 barriles. Cuando el volumen le salga menor o igual a 5 barriles, van a realizar un tapón balanceado presurizado. Ahora, si el volumen de lechada que ustedes estiman con la prueba de inyectividad le sale mayor a 5, pueden realizar una cementación forzada convencional. Cuando termine de hacer ambos ejercicios, voy a intentar explicarles por qué razón cuando el volumen de la prueba de inyectividad es bajo, es mejor o es más conveniente realizar un tapón balanceado presurizado. Ahora, si el volumen que les da la prueba de inyectividad sale mayor a 5, en teoría la formación tiene buena admisión. Ahí sí podemos realizar una cementación forzada convencional y me gustaría que al final las ayudantías cuando termine de hacer ambos ejercicios entiendan las diferencias. Así en cortito, en tapón balanceado presurizado lo que hacemos es balancear frente a los baleos lechada, levantamos herramienta y presurizamos para inyectar esa lechada. En tapón balanceado presurizado el único fluido que nosotros inyectamos es la lechada porque la balanceamos frente a los baleos. Sin embargo, en una cementación forzada convencional, la herramienta nosotros la bajamos dejando una cámara entre los baleos del punta cola. Anclamos el packer, circulamos, luego procedemos con la inyección. En una cementación forzada convencional, antes de inyectar lechada, primero inyectamos el fluido que había en el pozo, sea lodo o sea salmuera. Luego inyectamos el colchón separador que hemos ocupado por delante de la lechada y después recién inyectamos la lechada. Entonces, en una cementación forzada convencional, como vamos a inyectar otros fluidos además de lechada, necesitamos que la prueba de inyectividad nos dé valores de volúmenes mayores a 5 para que nos permita poder inyectar esos fluidos previos a la lechada. Lo vamos a ver en la secuencia operativa y lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Entonces, lo que tienen que aprenderse es la fórmula y 5 barriles, que va a ser nuestra limitante. El ejercicio que vamos a hacer hoy día va a ser este de acá. No me acuerdo de dónde lo tenía, pero creo que tiene todo.
enunciado dice: se desean sellar los baleos existentes en 4100 metros. Para la operación se dispone del siguiente arreglo. Nos están dando 200 metros de tubería 2,7 octavos de 6.4 libras por pie, que tiene un diámetro interno de 2.441. Nos dan un packer de 7 de 26-29 libras por pie para anclar con peso, o sea que es un packer de peso. Nos dan un tubing tester de 2,7 octavos, nos dan un sondeo de 3,1 un sondeo drill pipe que tiene un diámetro interno de 2.764, y nos dice que la cañería tiene las siguientes características. El zapato está en 4200, es una cañería de 7 que tiene un diámetro interno de 6.184. Nos dan su presión de reventamiento, su presión de colapso. Datos de geología nos dicen que el gradiente de formación es de 0.475, nos dan un gradiente de fractura de 0.80, y en vez de darnos densidad de lodo nos dan un gradiente de lodo, que nos dice que el gradiente de lodo es de 0.4992. Entonces tenemos una cañería de 7 que está en 4200. Solo han baleado, solo hay un baleo, no hay un tramo baleado, solo hay baleos en 4100. Es como si solo tuviéramos 1 metro o menos de 1 metro de baleos, 4100 metros. En 4100 metros van a estar los baleos, y esta es la herramienta con la que vamos a trabajar para poder hacer la cementación forzada. Acá aparte nos dan la prueba de inyectividad. Nos dicen que para un cuarto 2500, para 3 cuartos 3500 y para uno es 4000. Pero esta prueba no es una prueba conclusa. Para un barril por minuto la presión continuaba subiendo. Entonces, para un cuarto 2500 es la presión de inyectividad. Creo que tengo por aquí una gráfica, algo así. Tiene que haber un corte de la caída de presión, o sea, aquí siempre va a haber una pendiente de la presión, y cuando se estabiliza, esa es la presión de inyección. Entonces, la prueba de un cuarto es 2500, quiere decir que la presión subió y se estabilizó en 2500. 2500 es la presión de inyección para un cuarto. Para 3 cuartos la presión de inyección fue 3500, quiere decir que la presión subió y luego se estabilizó en 3500. Y la prueba de un barril no es una prueba conclusa, lo voy a dibujar ahorita en las diapositivas. Para un barril se detuvo la prueba en 4000 y la tendencia era a que la presión continuara subiendo. Entonces, para un barril por minuto, 4000 no es la presión de inyección, es la presión a la cual se detuvo la prueba, porque si yo continuaba con esa prueba, posiblemente llegaba a fracturar mi formación. Adicional a todo eso, nos dicen que la lechada va a pesar 16,5. Esta densidad de lodo debería coincidir con este gradiente. Acá nos dieron gradiente de lodo, que si esto lo llevan a densidad, verifiquen si está bien 9,6. El gradiente de lodo que nos dieron acá debería coincidir con esta densidad de lodo. Confírmeme por favor. Conviertan ese gradiente a densidad, por favor. Está bien. Está bien, ¿no? Este gradiente sale 9,6 de densidad. Y sale 9,6. Dale, eso 9,6 cabal. Independientemente que arriba ya nos hayan dado gradiente de lodo, acá nos están repitiendo que la densidad de lodo va a ser 9,6. Nos dicen que el rendimiento de la lechada va a ser 0.2903 y nos dan por bombear por delante 30 barriles de un colchón mecánico que pese 11. Entonces, estas son las dos diapositivas de los datos. El ejemplo, la prueba de inyectividad y los datos de los fluidos. Esto de la prueba de inyectividad, voy a entrar a una diapositiva de un examen. Este es el ejercicio que estoy resolviendo con el P.
no tengan miedo que en la proyectividad siempre les especifica lo que yo acabo de hablar. Por ejemplo, aquí lean cómo les va a dar la proyectividad Don Walter. Les dice, prueba de inyectividad, caudales, les dan los caudales, les dan las presiones y les dice la última presión con tendencia a seguir subiendo. Eso de ahí es lo que yo les expliqué ahorita, que es como esto. Es una prueba donde a un barril la presión iba subiendo y por algún motivo, que ahorita lo vamos a ver, a los 4000 han parado la prueba. Esta es la prueba a un barril, por ejemplo. Estaban con un barril por minuto y los 4000 han parado la prueba. Eso quiere decir que a los 4000, que 4000 no es la presión de inyección a un barril por minuto, es la presión a la cual se detuvo la prueba, porque seguro ya estaba cercano a mi presión máxima de trabajo. Esto acá va a ser por lo menos 4050, si no es más, puede ser 4100 o 4200, ahorita lo vamos a calcular, pero no es una prueba conclusa. Para que sea una prueba conclusa debería ser lo siguiente. Por ejemplo, aunque estoy en la cama y mi pulso es horrible, imagínense que para un cuarto la prueba es así. Empieza a subir y aquí hay un pequeño pendiente y se estabiliza. No es tan así porque mi pulso es de borracho, pero esta sería, por ejemplo, la prueba a un cuarto, donde esa presión a la cual se ha estabilizado es nuestra presión de inyección a un cuarto. Imagínense que esto sea a un cuarto y nuestro dato era 2500. Posiblemente llegó a más de 2500. ¿Dónde está mi diapositiva? A un cuarto posiblemente esto sea 2600, 2700. Luego cae y se estabiliza en 2500. Esa presión a la cual se estabiliza, esa es la presión de inyección a un cuarto. De ahí lo que hacemos nosotros es desfogar a cero. Cuando acaba, desfogamos. Y esta es como si fuera la prueba de inyectividad a un cuarto. Lo mismo para 3 cuartos, solamente que obviamente tienen un mayor valor de presión de inyección. Acaba la prueba para un cuarto y acá hicieron una prueba a 3 cuartos. Y lo mismo, como la presión empieza a subir, llega a un valor en el que cae la presión y se estabiliza. En el valor que se ha estabilizado es la presión de inyección para 3 cuartos, que sería 3500. Entonces posiblemente ese pico sea un poquito más de 3500, 3600, 3700. Donde cae y se estabiliza, esa es la presión a la cual nosotros inyectamos a 3 cuartos. Luego desfogamos a cero. Y la última prueba de un barril es con tendencia a seguir subiendo. Esto quiere decir lo que estaba al inicio, antes que lo borre, que yo estaba a un barril por minuto y la presión seguía subiendo y en 4000 lo he parado, he desfogado a cero. ¿Por qué he parado en 4000? Porque seguro que estaba cerquita a mi presión máxima de trabajo. No he podido continuar con esa prueba porque si continuaba con esa prueba podía llegar a fracturar la formación. Entonces, 4000 es la presión de inyección a un barril por minuto, no. Es la presión a la cual he detenido la prueba, porque si yo continuaba con esa prueba, llegaba a fracturar posiblemente la formación. Eso es importante, ¿por qué? Porque este valor no debo utilizarlo para estimar sacos de cemento. ¿Por qué razón? Porque 4000 no es una presión de inyección, es la presión a la que yo he detenido o he parado esa prueba. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entendió. Ya. Ahora, acá hay vamos a calcular la máxima presión de trabajo. Acá hay uno que es lo que estamos haciendo con el grupo P. Cuando tengan un tramo baleado, cuando no sea, por ejemplo, como acá, que solo les dan un baleo que es en 4100, cuando tengan un tramo baleado, siempre los cálculos los tienen que hacer en el baleo superior, siempre. En nuestro ejercicio que vamos a hacer hoy día no hay esa complicación porque solo tenemos baleos en 4100. Entonces, ¿cómo se calcula la presión máxima de trabajo? Primero vamos a calcular la presión de fractura para 4100.
Vamos a considerar que el pozo es vertical porque no tenemos datos de direccional, entonces va a ser más fácil para nosotros hacer los cálculos. Primero calculamos la presión de fractura, que tenemos la gradiente de fractura y la profundidad de los valeos. Un segundo. Primero calculamos presión de fractura para el ejercicio que estamos resolviendo. La presión de fractura, ¿qué datos tenemos para poder calcular presión de fractura? Tenemos este gradiente de fractura y tenemos la profundidad de los valeos. Sería, 0,880, PSI por pie. Por la profundidad de los valeos, 4100. Esto está en metros y ahí lo multiplicamos por el 328. Bien. Número entero, ¿cuánto saldría nuestra presión de fractura? 10.758. Primer paso entonces, calcular presión de fractura. Segundo paso va a ser calcular la presión hidrostática del fluido que tengamos en el pozo. En cemento, lo que dice don Arturo es válido. Lo mejor sería tener un fluido libre de sólidos, que sería una salmuera. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hagas tu proyectividad con una salmuera, corres menos riesgo de taponar tus valeos. Si en el pozo no hay una salmuera, hay un lodo, se puede hacer la proyectividad, pero ¿cuál es el problema? El lodo tiene sólidos. Cuando hagas la proyectividad con el lodo, puedes correr el riesgo de que los sólidos que no entren a los valeos te formen un revoque y te traten de taponear parcialmente esos valeos. Entonces, en el examen o en el ejercicio que resuelvan, no tengan pena que haya lodo o haya salmuera. Calculan la presión hidrostática del fluido que tenemos en el pozo. Acá nos dicen que hay lodo, entonces calculamos la presión hidrostática del lodo. Tenemos la densidad y tenemos el gradiente. Cualquier cosa que ustedes quieran utilizar les va a salir lo mismo. Por ejemplo, si quiero usar el gradiente era 0,4992. 0,4992 PSI por pie por 4100 por 328. Número entero, ¿cuánto sale? $6.713 PSI. 6.703. PSI. Listo. Y ahora nuestra presión máxima de trabajo. Es la resta de la presión de fractura menos mi presión hidrostática del lodo, en este caso, o del fluido que haya en el pozo. ¿Cuánto sale, por favor? 4.045 PSI. Ya. Confírmame, por favor, si eso está bien. Sí, está bien, sale. Ya. Denme un segundo que ya no es 6. Por favor. Ya, 4.045. Aquí no he dibujado el pozo todavía porque en teoría no sabemos qué vamos a realizar. Después ya voy a completar el dibujo. El primer paso para cualquier cementación forzada, independientemente de que hagamos tapón balanceado presurizado o cementación forzada convencional, siempre empezamos calculando la presión máxima de trabajo. ¿De qué va a depender? De la presión de fractura y de la presión hidrostática del fluido que hay en el pozo. ¿Se entiende cómo hemos determinado la presión máxima de trabajo? ¿Alguna pregunta? Sí. Listo, sigamos. Repito, no sabemos, si ustedes practican se van a dar cuenta cuándo es cementación forzada convencional y cuándo es tapón balanceado presurizado, pero creo que todavía no están listos para esa conversación. Luego les explico cómo deberían darse cuenta rápido qué es lo que van a realizar. Vamos con nuestra prueba de inyectividad. 0.25, ¿cuánto era?
2.500, 3.500 y 4.000. A ver, acuérdense de esos valores que mi cerebro todavía no se ha levantado. Todavía no lo calculo. Esto es 3/4, sería 0.75, 3.500. Y luego aquí tenemos un barril por minuto, 4.000. Esos son los datos de la prueba de inyectividad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar esa fórmula empírica para estimar la cantidad de sacos de cemento. Colocamos los sacos de cemento, van a ser igual 102.000 por el caudal. Para la primera prueba, el caudal es 0.25 barriles por minuto. Sobre la presión era 2.500 psi. Esto multiplicado por la densidad del fluido que hay en el pozo sobre la densidad de la lechada. No importa las unidades, o ambas en gramos cc, o ambas en libra por galón, o en cualquier otra unidad que ustedes tengan esa densidad. Acá ambas la tenemos en libra galón. Creo que la densidad del fluido era 9,6 y la lechada, si no me equivoco, era 16,5. Esa lechada. Si están bien los valores, por favor ayúdenme con el cálculo. ¿Con cuántos decimales? 7, perdón. Exacto. Ya, eso No. en el otro me dijeron que el ingeniero lo redondeó, ¿no? Lo está redondeando don Walter, pero Sí, ya la no hay última problema. vez redondeó. Redondéenlo, hagamos lo mismo que está haciendo don Walter. Puede variar en 1 o 2 sacos, pero no debería afectarles en el ejercicio. Redondéenlo. ¿Cuánto sale de redondear? 7 sacos. Yo lo trabajo con un decimal, pero si me están diciendo que don Walter redondea estos sacos de cemento, hagamos lo mismo que él, por favor, para que no nos varíe en nada nuestro ejercicio. Siguiente prueba de inyectividad es a 3/4, 0.75. La presión 3.500. La densidad de la lechada y del lodo se mantiene. ¿Cuántos sacos? ¿14 sacos? Ya. Entonces nos sale 7 y 14. A ver, vamos acá. 7, 14. Nunca utilicen esta prueba. En el examen se lo va a especificar. Les va a decir la última prueba con tendencia a seguir subiendo. Acá lo traté de explicar. Esta prueba no se debería utilizar para la estimación de saco de cemento por la sencilla razón de que 4.000 no es la presión de inyección a un barril por minuto. 4.000 es la presión a la cual he detenido esa prueba. ¿Por qué? Porque mi presión de trabajo ya estaba ahí cerquita, mi máxima presión de trabajo. Si yo continuaba con la prueba, podía llegar a sobrepasar mi presión máxima de trabajo, lo cual me indicaría que puedo llegar a fracturar la formación. Entonces, nunca la última prueba de la prueba de inyectividad la utilicen para estimar sacos de cemento, porque es una prueba inconclusa. Entonces, solo tenemos dos pruebas, una de 7 sacos, la otra de 14. Saquen un promedio. ¿Cuánto sería el promedio? Sería 10.511. Ya. 7 sacos más 14 sacos dividido entre 2, porque solo son 2 pruebas válidas. 11 sacos saldría el promedio. 10.5. Vale, sin redondear. Ya, es que ese es el problema. Yo aquí trabajaba con un decimal, el promedio con un decimal ya lo redondeaba a número entero. Pero si don Walter está redondeando, no hay problema. 11 sacos. Una vez teniendo ese promedio de 11 sacos, hacemos el volumen de lechada. Y Nelson, una pregunta. En el 14 saco no me sale 14, 19, 20 me sale.
pero fíjense, los valores están aquí en la pantalla, denle una revisada por favor. Así. Sí, está Denle una correcto. revisada solo. Sale Está bien, 14. profe. Sale 14. Pues número. Sale 14. Está bien eso. Yo no calculo, joven, estoy echado en mi cama, porque me he echado a las 5 de la mañana, ayer hemos cementado la cañería, de 7. Ay, a ver, les iba a compartir en el grupo, pero miércoles que en el grupo lo utilizan para cualquier cosa menos para la materia. Hay una persona que no entra nunca a ayudantía, pero le encanta preguntar en el grupo de ayudantía todo, ¿no? ¿Por qué no se buscará un amigo que le pase todo lo del avance, no? Ahí está mi... Anoche hemos cementado todo bien, sí sale. A ver... Esta es foto de anoche. Tengo una que estaba cortada. Creo que sí. Ya, a ver, fíjense ese... Lo de anoche. Creo que empezamos a cementar a las 9:30 de la noche más o menos. Sí. Ah, hay una foto que envié 2 veces, creo. Esa es la cementación de anoche. Las primeras fotos son todo lo que es la unidad de cementación, ¿no? Ahí están los camiones de cementación, donde están los hilos de cemento, la unidad de bombeo, los tanques de agua, luego ahí está la lechada de relleno. Bueno, creo que se dan cuenta cuál es la lechada de relleno y cuál es el agua de mezcla. Ahí está la consola del camión cementador, y este camión cementador de Halliburton es moderno, tenía un caudal mínimo de 0,3 barriles por minuto, y él podía subirte de 0.1 en 0.1, o sea, él mínimo te daba 0,3 barriles por minuto, y de ahí si tú le pedías 0,4, 0,5, 0,6, tenía esa precisión. Con Don Walter están trabajando con precisiones de 1/4 en 1/4, creo, ¿no? Para los redondeos de caudales, ustedes trabajan con 0.25, 0.5, 0.75 y 1. En este camión, el caudal mínimo es 0.3 y su precisión es de 0.1. O sea que tú le puedes pedir caudal de 4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5. Pero no le puedes pedir un caudal de 4.26. No tiene 4.26. Dependiendo si eso es tapón o turbulento, lo redondeas a 4.3 o a 4.2. Y la secuencia operativa, sin que se vean muchos datos del pozo, era la siguiente. A ver, tengo una que está cortada. Creo que era esta. Ahí está la secuencia de bombeo, es la última foto que compartí. Hemos hecho la prueba de líneas, hemos bombeado un solo colchón, que este es un químico mecánico. Hellet se llamaba, algo así, Hellet Flash. Pesaba 11, hemos bombeado 70 barriles de eso. Luego hemos bombeado una lechada, hemos largado un tapón inferior 1, hemos bombeado la lechada de relleno, 42 barriles de 13.5, hemos bombeado la lechada principal, 55 barriles de 15.8, hemos largado el tapón inferior número 2. Después de bombear la lechada de relleno hemos largado el tapón superior y hemos desplazado con agua. Ayer el desplazamiento fue con agua. Y desde que terminó la cementación hasta que hice mi reporte se hizo a las 5 de la mañana. Así que ayúdenme con los cálculos, por favor. Está bien entonces 7, 14 y los sacos promedio 11 sacos por minuto, ¿no? Sí, está correcto. Sí, está bien. Sí. Ahora lo único que nos toca hacer es convertir esos sacos a volumen. Teníamos, creo, el rendimiento 29.03, 0,2903 barriles por saco. Con un decimal es suficiente. $3.2. 3,2. Entonces, con la prueba de inyectividad, primero determinamos sacos de cemento y después determinamos volumen de lechada. Me faltó la L.
Y con eso ya decidimos si vamos a hacer una cementación forzada convencional o un tapón balanceado presurizado. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo hemos calculado volumen de lechada? ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo hemos determinado volumen de lechada usando la prueba de inyectividad y esa fórmula empírica que van a utilizar con don Walter? Sí, ¿se entendió? Listo. Teniendo volumen de lechada ya pueden decidir qué operación van a realizar. Sí, a ver, voy a escribirlo mejor para que quede claro. Ya. Si el volumen de lechada es igual o menor a 5 barriles por minuto, aquí vamos a realizar un tapón balanceado presurizado. Esto es cementación forzada, método sondeo liso, en la nomenclatura o el nombre que le daba don Arturo. Sondeo liso creo que le decía a este método. Ahora, sí, y el volumen de lechada es mayor a 5 barriles, mayor a 5 barriles, ahí realizamos ya una cementación forzada convencional. Forzada convencional. Esto es tapón balanceado presurizado y esto es cementación forzada convencional. Listo, esos deberían ser los criterios que utilicen ustedes para saber qué tipo de cementación forzada van a realizar. ¿Qué vamos a realizar nosotros? ¿Qué vamos a realizar? La primera, Tapón balanceado. Balanceado. Ya. Vamos a realizar un tapón balanceado presurizado. Entonces, déjenme empezar con los criterios. A ver. Ahí ahora hay que dibujarlo el pozo. Recién ahora, sabiendo que vamos a realizar, dibujamos nuestro pozo. Denme un segundo. No tiene que estar a escala porque se ve feo, ¿no? A escala, bueno, cuando yo lo hago a escala se ve horrible. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más cristiano posible. Tenemos una cañería de 7 en 4200, casing de 7. Realmente ustedes lo hacen esto con una regla y un papel, ningún problema. No me gusta ese, vamos a eliminarlo. Vamos a poner el más delgadito. Ese está más bonito. Ya, yo voy a poner 4200. Ahí le pongo un zapato y lo hago más grande. No tiene que estar a escala porque fíjense, si yo agarro y pongo unos baleos en 4100 se va a ver horrible, se va a ver cerquita del zapato y no me gusta. Entonces por eso yo lo pongo más arriba, porque el dibujo es representativo, no tiene que estar a escala. Entonces ya, digamos que esos son nuestros baleos en 4100. No, en realidad lo voy a poner un poquito más arriba para que no se vea tan feo. Entonces nuestra cañería de 7 que está en 4200, baleos en 4100. ¿Qué es lo que se hace para cementación, para un tapón balanceado presurizado? Primero, tenemos que
bajar, bueno, primero, antes de hacer esto, vamos a saber que la base de nuestro tapón de cemento tiene que estar 10 metros por debajo del tramo baleado. Aquí voy a poner un ejemplo para que quede claro. Nosotros solo tenemos ahorita baleos en 4100 metros. Esos son nuestros baleos. Para nuestro ejercicio está fácil porque la base de nuestro tapón va a ser 4110, 10 metros por debajo del tramo baleado. La base del tapón de cemento va a estar 10 metros por debajo del tramo baleado. Ejemplo, para que no se compliquen en su examen. Si en su examen les dice que hay baleos de 4205 metros a 4210 metros, o sea que hay 5 metros de baleo. O sea, los baleos son de 4205 a 4210. Si fuera ese su caso, primer consideración, cuando tengan que empezar a calcular su presión máxima de trabajo, siempre háganlo en el baleo superior. Si ustedes estudian o leen o hacen ejercicios de otros autores o ven en libros el cálculo de presiones, hay un poquito de discrepancia en esto. Algunos lo hacen en el baleo superior, otros lo hacen en el baleo inferior y muchos autores hacen un promedio. Baleo superior más baleo inferior dividido entre 2. No hay mucha diferencia, puede variar unos cuantos PSI, pero don Walter hace los análisis en el baleo superior. Para que le salga el mismo resultado que él, hagan lo mismo. Cuando tengan que calcular presión de trabajo, tanto la presión de fractura como la presión hidrostática de lodo, háganlo a la profundidad del baleo superior, por favor. Eso con respecto a las presiones. Ahora, con respecto a la base del tapón, tiene que estar 10 metros por debajo del tramo baleado. Si el tramo baleado empieza en 4205 y termina en 4210, ¿cuál va a ser la base de su tapón? 420. Si tiene que estar 10 metros por debajo del tramo baleado. 4220. ¿Se entiende cómo van a trabajar en caso de que en vez de darles un solo baleo, les den un tramo baleado? Sí, se entendió. Bueno, listo. Entonces, la primera consideración es que la base del tapón tiene que estar 10 metros por debajo de los baleos. En nuestro caso está facilito porque es 4100, 10 metros, 4110. Segunda consideración. Aquí con don Walter, por favor me van a decir si don Walter les da otras profundidades. Pero para cañería de 7, la longitud del tapón debería ser entre 60 y 80 metros. La longitud del tapón, porque ustedes van a balancear un tapón de cemento. La longitud del tapón debería ser entre 60 a 80 metros. ¿Cómo deberían trabajar? Yo empezaría siempre con 60 y van a ir subiendo de 10 en 10, 60, 70 y 80. Es como que tuvieran 3 opciones, ¿ya? Ahora no me acuerdo dónde lo saqué, pero creo que ese volumen debería estar entre 2,5 y, por decir, sí, creo que era 2,5, 3,5. Ahorita les voy a decir entre, sí. El volumen de su lechada, ya lo borré. El volumen de su lechada para el tapón esta es una regla de dedo. Debería ser igual al volumen de lechada de la prueba de inyectibilidad multiplicado por entre 2,5 y creo que máximo
3,5 veces. Ahí debería ser el rango de su tapón, ni que sea muy alto ni que sea muy bajo. Ustedes en su prueba de inyectividad han calculado 3.2. Si ese 3.2 lo multiplican por 2.5, ¿qué volumen le sale? 3.2 por 2.5, ¿qué volumen le sale? 8 barriles. 8. Eso yéndose al menor, que es 2.5. Y el mayor, que es 3.5, ¿cuánto sale el volumen? 3.2 por 3.5. 11.2 barriles. 11,2. La primer 3 o 4, quiero buscar eso. La primer, estos de acá quiero buscar, de 8 a 14. Con 4, ¿cuánto es? ¿Sube? Que no me acordaba si era 3, 5 o 4. 12.8 con 4. No, 3.5 está bien. Con 3.5 háganlo. Entonces, el volumen de su tapón debería estar entre 8 y 11.2 para que su volumen de lechada del tapón esté entre 2.5 y 3.5 veces el volumen de lechada que han calculado en su prueba de inyectividad. Entonces, ¿cómo van a trabajar con este criterio? Si por teoría nuestra cañería, si por teoría la longitud de nuestro tapón debería ser entre 60 y 80, yo empiezo con 60. Voy a empezar con 60. Volumen de lechada para mi tapón. Voy a empezar con 60 metros. ¿Cómo se calcula el volumen de lechada del tapón para un tapón de cemento de 60 metros? Primero necesito el diámetro interno de la cañería. Vamos a nuestros datos. La cañería era 6,184. Y la batería está jodida. 6,184 pulgadas. Y esto lo elevan al cuadrado y lo dividen entre 3, 13,7 y lo multiplican por 60 metros. ¿Me 7.31 barriles. Bien, me gusta que haya salido este valor porque así les voy a poder explicar un poquito mejor. Ahora, ¿cómo rayos hice que esto se baje? Bien, no sé qué hice, pero eso se bajó. Denme un segundo que estoy conectando el cargador. Ya. ¿Cuánto salió, Valiente? Salió 7,31. 7,3. ¿Está bien 7,3? Sí, está bien. Sí, sí. ¿Ese volumen está entre lo que habíamos calculado? ¿Está entre 8 y 11,2? No, no Está está. por debajo. Está por debajo. Entonces 60 metros es muy poquito. Nuestro volumen tiene que ser entre 2.5 y 3.5 veces el volumen de lechada que hemos calculado con la prueba de inyectividad. Entonces aumentemos la longitud del tapón 10 metros. Vámonos a 60. Perdón, 70 de lado. 70. Con 70, ¿cuánto nos sale? 8,5 barriles. 8,5. Ahora, si don Walter les dice siempre váyanse a 80, está bien. Con 80 yo creo que seguimos dentro de este rango. Pero si con don Walter no lo han hablado, esta es la manera en la que tienen que estimar de cuánto va a ser la longitud de su tapón. Entre 60 y 80 metros, siempre y cuando el volumen que ustedes calculen esté entre 2.5 y 3.5 veces el volumen de su lechada calculado con la proyectividad. Con 70 estamos bien, podríamos balancear con 70. Si alguien lo hace con 80 y está dentro de este rango, también está bien. Con 70 sale 8.5, estamos dentro del rango de que nuestro volumen de lechada está entre 2.5 y 3.5 veces el volumen que hemos estimado con la proyectividad. Entonces 70 cumpliría. Balancear un tapón de cemento 70 metros estaría bien. ¿Se entiende lo que acabo de explicar o cómo determiné la altura del tapón de cemento que vamos a balancear? En realidad sería el tapón balanceado presurizado, ¿no ven? ¿Alguien tiene alguna duda?
Disculpa, Nelson, entonces en todo caso si el ingeniero nos dice en el examen que lo vamos a 80, lo hacemos nomás, porque queda en el... Si lo hacemos 80 sale 9.8. Sí, si el ingeniero en clase les dice que para cañería 7 está entre 60 y 80 y que ocupen siempre 80, no hay problema. Entonces, para nosotros vamos a usar 70, porque 70 está dentro de este valor recomendado, entre 2.5 y 3.5 veces el volumen de lechada a la proyectividad. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes van a tener una base 10 metros por debajo y un tope de 70 metros por encima de la base. Entonces, si la base del tapón era 4110, ¿cuál va a ser el tope del tapón? El tope del tapón de cemento. Por favor. 4040. ¿Cuánto? 4040 metros, ¿está bien? Sí, eso son. Ese sería el tapón de cemento que ustedes tienen que balancear. No me acuerdo con qué color lo vamos a hacer. Vamos a ponerle eso, ahí está. Es el tapón de cemento que tenemos que balancear. Déjenme rapidito llevarlo con mi software complicado, llevarlo a la diapositiva para que quede bueno. Y lo cortamos. Listo, ya sabemos o ya tenemos el dato del tapón de cemento que vamos a balancear. Esto me va a servir, lo dejo acá, lo dejo acá. Y vamos a aplicar. Volumen de lechada. Aquí hay una gran diferencia. En cementación forzada, el volumen que ustedes calculan en la prueba de inyectividad es el volumen de lechada que van a bombear. Cuando hagamos cementación forzada convencional, van a ver que el volumen que calculemos en la prueba de inyectividad, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 barriles, ese volumen es el que se bombea en cementación forzada convencional. En tapón balanceado, no. Nosotros calculamos un volumen en la prueba de inyectividad. ¿Qué volumen de lechada vamos a bombear? Lo hemos calculado de esta manera. Vamos a bombear 8.5. ¿Por qué 8.5? Porque con 8.5 tenemos un tapón de cemento. Déjenme copiarme algunos datos para de una vez completar. Primero, los baleos. Baleos 4100, ¿verdad? Luego la base del tapón y el tope del tapón. No, eso no. 10 metros por debajo del tramo baleado. Y en este caso nuestro tope es un tapón de cemento de 70 metros. 4040 me dijeron, ¿está bien? Sí, correcto. Ese es el tope. Listo. Entonces, ¿qué volumen de lechada se va a bombear? 8.5, porque con 8.5 van a tener el tapón de cemento que están viendo en pantalla. Un tapón de cemento que tenga una longitud de 70 metros, la base siempre 10 metros por debajo del tramo baleado, y el tope va a depender de la longitud de su tapón de cemento. Creo que no debería ser más de 80 metros para cañería de 7, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí de cómo se ha calculado el volumen de lechada para un tapón balanceado presurizado? Ah, claro. ¿Seguros? ¿Puedo continuar? Sí. Siguiente paso, el balanceo del tapón. Y aquí es
tapón balanceado. Balanceo del tapón balanceado presurizado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para el balanceo del tapón? Tenemos que trabajar con esta herramienta que nos han dado. 200 metros de una tubería de 2/7 octavos y lo demás sondeo de 3/1 medio. Entonces ahí vamos a empezar a trabajar. Colocamos nuestra herramienta, la herramienta que nos han dado, 200 metros de tubería 2/7 octavos. Repito, no lo voy a hacer a escala porque se va a ver horrible. Yo voy a colocar una tubería que más o menos no se vea tan feo. Tubing no, primero tengo que colocar el más grande. Vamos a colocar uno así, muy grande. No sé, 3500 puede ser. No mucho. Este en que creo que está en 3700. Lo voy a poner en 3000 puede ser. No, sigue estando feo. Vamos a ponerlo en 2500. No es a escala porque es representativo el dibujo. Un poquito más abajo. 2600. Ya. Entonces primero tenemos el sondeo y luego recién vamos a tener el tubing. ¿Esto cuánto puse abajo? 3700. Listo. Colocan la herramienta de trabajo. ¿Sí? Ahora, con la herramienta seguro que el tope del tapón ya es diferente. Vamos a poner 2950, tanto para adentro como para afuera. 2950. Con la herramienta adentro ya van a tener un tope de lechada diferente por el desplazamiento que tiene la herramienta de trabajo. No sé, bueno, este dibujo debería estar bien, porque como tenemos 200 metros de tubería, creo que inclusive lo puedo bajar más abajo. Vamos a bajarlo a 3750, a ver. Sí, a 3050 la vamos a bajar. Su altura de cemento sin herramienta son 70 metros. 200 metros tienen de punta cola. Nunca debería llegar al packer o a la tubería el cemento a pesar del desplazamiento de la punta cola. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el balanceo? Primero vamos a calcular el tope de la tubería. Este dibujo no lo quiero hacer, pero ¿cuánto sería el tope de la tubería? Después lo voy a hacer cuando tenga todos los fluidos. Si el punta cola va a bajar hasta la base del tapón de cemento y la base está en 4110, ¿dónde va a estar el tope de la tubería de 2/7 octavos? Si la longitud de esa tubería es de 200 metros. 3910. Exacto. Lo primero que tenemos que hallar es el tope de esa tubería. Repito, este dibujo no lo voy a copiar todavía porque aquí me falta poner el preflujo por delante y luego el preflujo por detrás. Entonces sabemos el tope de esto y lo que hay que hallar ahora en el balanceo del tapón es lo mismo que hemos hecho en tapón balanceado. Tope de la lechada, tope de los preflujos, volumen del preflujo por detrás, volumen de lodo para desplazar. Vamos a balancear ahora. Entonces, ¿qué capacidades necesitamos? Vamos a necesitar la capacidad de la cañería y el tubing y la tubería de 2/7 octavos. Capacidad de cañería tubería, capacidad de cañería sondeo. Tenemos esas dos herramientas. Entonces, para el balanceo, a mí me gusta hacerlo con capacidades. Les he dicho que no es necesario, ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran. Cañería, tubería primero. Y luego cañería, sondeo. Capacidad de la cañería, sondeo. Las fórmulas ya deberían sabérselas, pero si quieren las repito. Esta fórmula va a ser diámetro interno de la cañería, 6.184 pulgadas elevado al cuadrado, menos la tubería. ¿La tubería de cuánto era? 2/7 octavos, ¿verdad? ¿Está bien? 2/7 octavos. Sí, correcto.
con 4 decimales, 0, 0.095 6. 956. ¿Está bien esa capacidad, por favor? Sí, eso son. Sí, sale. Barriles por metro. Lo mismo hacemos para cañería y sondeo. El sondeo es de 3,1 entonces acá sería 3,5. Con 4 decimales, ¿cuánto sale la capacidad de cañería y sondeo? Cero 8286. Con 4 decimales, 82, 8, algo así. Sería 8286. Ah, ya no hay el 0. no hay el 0. No. Hay un 0. 82, Ahora 29. 9. Sí, ahí sí. Ahí estamos bien con 4 decimales. ¿Está bien? Sí. Ahora calculamos la capacidad de la tubería y la capacidad del sondeo. Capacidad de la tubería, el diámetro interno de la tubería al cuadrado. ¿Cuánto era el diámetro interno de la tubería? 2.441. 2,441 pulgadas elevado al cuadrado sobre 3, 13,5. ¿Cuánto sale con 4 decimales la capacidad de la tubería? 0.0189. Barriles por metro, ¿verdad? Ahora lo mismo para el sondeo. Capacidad del sondeo. El sondeo era de 3,5 y esto, si no me equivoco, era 764. 764. Con 4 decimales, por favor. Cero 0.0244. 0, perdón, valiente. 0.0244. Ya tenemos las capacidades. Repito, a mí me gusta hacerlo con capacidades. Si ustedes lo quieren hacer con desplazamientos, ningún problema. El dibujo está mal, ahorita vamos a poner la herramienta, porque para el balanceo del tapón ya tiene que estar la herramienta y este tope ya no va a ser 4040, va a aumentar. Entonces, con la herramienta adentro, tenemos que calcular cuál va a ser el tope de la lechada. Lo primero es encontrar el tope de la lechada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Altura de lechada primero. A la altura de la lechada, con la herramienta adentro, va a ser igual al volumen de lechada. ¿Qué volumen de lechada vamos a bombear para poder balancear un tapón de cemento que tenga una base en 4110 y un tope en 4040? ¿Cuál es el volumen de lechada que necesitamos para ese tapón de cemento? 8.5 barriles. 8.5 barriles. Entonces, como vamos a bombear 8,5 barriles, cuando la herramienta esté dentro, ¿qué altura va a tener esa lechada? Perdón. Acá va a estar entre cañería, tubería y el interior de la tubería. Y esta era la fórmula que tenían que deducir, creo, en el examen. ¿Estoy mal? Esta fórmula creo que les pedía, o no me acuerdo cuál. Cañería, tubería, y la otra es la capacidad de la tubería. Acá. Seguro que va a salir más de 70 metros porque hay un desplazamiento debido al volumen de acero de esa tubería. Pero no debería salir muy grande, o sea, un poquito más de 70, no sé cuántos metros. 74,2 metros. ¿2? Sí, correcto.
Eso quiere decir que cuando levantemos la tubería, ¿cuántos metros tiene que escurrir la lechada de cemento? 4.2 metros. 4. Si en vez de la tubería de 2,7 octavos yo coloco el sondeo de 3,1 aquí en la punta, ¿esta altura va a salir mayor o menor? Perdón, ¿cómo? Mayor. Si en vez de colocar la tubería 2,7 octavos, coloco el sondeo de 3,1 en la punta, ¿esta altura va a salir mayor o menor? Mayor. Si sale mayor, la cantidad o el volumen que tiene que escurrir o la longitud de escurrimiento va a ser mucho mayor. Por eso siempre en el punta cola se coloca la herramienta de menor diámetro, para que el escurrimiento sea lo menos posible. Mientras más tenga que escurrir la lechada, hay más posibilidades de que esa se contamine con los fluidos que tiene por delante o por detrás, ¿sí? Entonces, esto de acá es que 4.2 metros es lo que tiene que escurrir cuando estemos levantando la herramienta. Si el drill pipe o la tubería fuera de mayor diámetro, esa longitud va a aumentar y eso aumenta a que esa lechada se contamine. Entonces, hemos encontrado la altura de lechada, ahora calculemos el tope de la lechada. Con la herramienta adentro, ¿cuánto va a ser el tope de lechada? ¿Cuánto era la base de nuestro tapón? Era 2110. 4110, ¿no? Sí. 4.000. Menos 74,2. 4.035.8 metros. Ya hemos encontrado el tope de la lechada con la herramienta. Estoy aquí, en el balanceo. Hemos calculado capacidades, hemos encontrado, repito, este dibujo está mal, no lo quiero hacer porque ahorita vamos a colocar los colchones y no sé si el colchón llega hasta acá arriba o se queda aquí abajo. Por eso, de que termine el dibujo, ya lo completo acá. Ya hemos encontrado el tope de la lechada, que es 4035. Ahora, ¿qué teníamos de dato? De dato teníamos que por delante se va a bombear 30 barriles de un colchón mecánico de 11 libras por galón. Entonces, al parecer en este dibujo eso llega hasta el sondeo, pero lo vamos a comprobar. Esos 30 barriles, hay la posibilidad que se queden acá, entre... Le vamos a poner... que se quede entre cañería y tubería. Hay esa posibilidad, depende de los volúmenes. Pero también hay la posibilidad de que esté por acá encima. ¿Cómo lo sabemos? Calculando volumen. Hay que ver hasta dónde llega el fluido que hemos bombeado por delante. Entonces, ¿cómo lo vamos a poder determinar? Ya tenemos el tope de la lechada y tenemos el tope de la tubería. La tubería, no lo anoté creo, ¿no? Pero la tubería, el tope de la tubería. 3.910. Muchísimas gracias, pero para los que están ahí medio perdidos, el tope de la tubería es 4100. Esta es la base del tapón, ¿estamos bien? ¿No era 110? Ah, el... ¿Bien tapón? Sí. 200 metros, ¿qué es? Longitud de cañería. De tubería. 3910, ese es el tope de la tubería, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a calcular? Quiero calcular qué volumen entra acá. Aquí. Este volumen quiero calcular. Entre el tope de la lechada y el tope de la tubería. Quiero calcular qué volumen ingresa ahí. Entonces a ese le puedo llamar cualquier volumen. Volumen 1 si quiero. El volumen que ustedes bombeen por delante solamente va a estar entre cañería y tubería. Entonces buscan esta capacidad, que es esta de acá, capacidad cañería tubería, y lo multiplican. Eso va a estar entre el tope de la lechada, que es este, 4035.8, y el tope de la tubería, 3910.
¿cuánto sale ese volumen con un solo decimal? $12,0. 12. Redondeado a un decimal, 12,0, ¿está bien? Sí, está bien. Eso quiere decir que ese colchón mecánico va a estar por encima del sondeo. Va a sobrepasar a la tubería y va a estar aquí. Como estaba aquí en la diapositiva, fíjense. En la diapositiva superaba la tubería y llegaba al sondeo. Va a estar por encima. Y ahora hay que encontrar la altura de ese colchón mecánico, que son 30 barriles, ¿no ve? ¿Cuál va a ser la altura de ese colchón mecánico? La altura del colchón mecánico va a ser igual. Primero, ¿qué volumen de colchón mecánico va a estar entre cañería sondeo? 30 barriles menos 2. Ese es el volumen de colchón mecánico que va a estar entre cañería sondeo. Luego lo dividimos entre la capacidad de la cañería sondeo. Esta es la capacidad de cañería sondeo. Con un solo decimal, ¿cuál es la altura de colchón mecánico? 217.1 metros. Y con eso ya calculamos el tope del colchón mecánico y prácticamente ya estaríamos acabando con el balanceo. El tope del colchón mecánico tiene que ser el tope de la tubería, que era 3.910, perdón. 3.910 menos lo que acaban de calcular, que es la altura de colchón mecánico. 3.692,9. ¿Está bien eso? Sí, está bien. Listo. Ahora, aquí hay que calcular un volumen. Hay que calcular un volumen de colchón mecánico que vamos a bombearlo por detrás. Lo voy a dibujar de una vez para yo calcularlo y hacer el dibujo. Y esto ya lo puedo llevar acá. Ahora sí lo mismo. Vamos a software complicadísimo de PowerPoint. Y empezamos. Acá. Ahora sí, lo completo el dibujo para que ya tengamos todo un poquito más claro. Control C y vámonos acá. Listo. Ahora sí, completemos esto. Ya. Aquí. Ay, olvidé. Ya ahí. Ayúdenme a completar esto. Esta es la base, estaba a 4100. Nelson, no se ve la pantalla. Denme un segundito, es que hice una chambonada y ahorita les comparto. ¿Ahora sí? Sí. Es que me estorbaba el menú de Zoom y lo minimicé. Estoy haciendo el dibujo, todo lo que hemos calculado. Ustedes lo hacen más fácil porque lo hacen en su papel. Todo lo que hemos calculado, a ver, he copiado hasta tope de la lechada, de ahí hemos calculado estos dos. Copiar y pegar. Hemos calculado todo esto. Entonces, primero el tope del tapón. El tope del tapón entonces hemos quedado que va a ser 4035,8. ¿Estamos bien? Sí, eso es. Ya, listo. Estamos haciendo el balanceo, ¿no? Teníamos la base del tapón y ahora tenemos el top con la herramienta dentro. Luego tenemos acá el tope de la tubería. El tope de la tubería. ¿Cuánto es esto?
el tope de la tubería. 3.910. Metros. Tope de la tubería. Listo. Luego tenemos el tope del colchón mecánico. Eso hemos calculado 3.692,9. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Listo, ya hemos hecho el balanceo, no hemos acabado. Nos falta calcular unas cositas. ¿Qué nos falta calcular para acabar el balanceo? ¿Qué volumen de colchón mecánico se va a bombear por detrás y con cuánto de lodo vamos a balancear? Entonces, si se fijan, el colchón mecánico por detrás, un volumen va a estar dentro de la tubería, entre el tope del tapón y el tope de la tubería. Y otro volumen va a estar dentro del sondeo, entre el tope de la tubería y el tope del colchón mecánico. Entonces aquí calculamos, está bien la pizarra, ¿no? ¿Se ve la pizarra? Sí, se ve. Ya. Yo lo puedo hacer como en un solo cálculo, pero si quieren háganlo por separado. Primero, va a haber un volumen en el interior de la tubería. Entonces calculan con la capacidad de la tubería. La capacidad de la tubería es esta acá. 0,0189. Eso lo multiplican por paréntesis. El tope del tapón, 4.035,8 metros, menos el tope de la tubería, 3.900. Con un solo decimal, ¿cuánto sale eso? 1.4. ¿Cuánto? 2,4. Ya, 2,4. El otro volumen va a estar en el sondeo. Capacidad del sondeo es este de acá. Y ese va desde el tope de la tubería, que es 3.910, hasta el tope del colchón mecánico. 3.600. La capacidad. ¿Cuál copié? Cañería sondeo. Allá, este está bien, ¿no? Sí, para tubería. Sí, perdón. Capacidad del sondeo. Gracias, Valentín. Capacidad del sondeo por el tope de la tubería menos el tope del colchón mecánico. Vale. Sí. Entonces, ¿cuánto va a ser el volumen de colchón mecánico por detrás? La sumatoria, ¿no? 7.7 barriles. 7,7 barriles. Eso. Listo. Primero entonces, volumen de colchón mecánico por detrás para el balanceo. Luego el volumen de lodo para desplazar. La capacidad del sondeo por el tope del colchón mecánico. $90.1 barriles. ¿Está bien ese valor? Sí, está bien. ¿Qué falta ahí? El factor de corrimiento de barriles.
menos el factor de escurrimiento, ¿cuánto da el volumen para desplazar? 87.1. Con eso ya terminaríamos el balanceo del tapón. Y aquí hemos repasado lo que hemos hecho para tapón balanceado. Solamente que este es un tapón balanceado presurizado. En la secuencia operativa se van a dar cuenta que es mucho más complicado que la secuencia operativa de un tapón normal, de un tapón balanceado. Este es tapón balanceado presurizado. Preguntas, jóvenes. Si tienen algo que no entendieron, que tal vez hice mal, porque por hacerlo apurado me puedo equivocar, los escucho. Este es un tubing test. Está aquí. Después del tubing test lo digo. Lo borro. Preguntas, ¿se entiende lo que estamos haciendo? Sí, está claro. ¿Por qué le restamos el escurrimiento? ¿Cuál es el motivo de esos 3 barriles? De restarle esos 3 barriles. Para no contaminar. Si no le resto eso, ¿se contamina? Si no le resto eso, ¿se contamina o cómo es? ¿O le restamos porque le restamos nomás? ¿Por qué le restan esos 3 barriles? ¿Qué pasa si no le restaran esos 3 barriles? ¿Se entiende por qué le restan esos 3 barriles? ¿Qué logro con restarle 3 barriles? ¿Qué es lo que estoy consiguiendo? Tener mayor altura en el interior de la herramienta. Si yo no desplazo con 90.1, si desplazo con 87.1, ¿va a estar como está en el dibujo al desplazar con 87.1? ¿Así va a estar como está en el dibujo? No. ¿Cómo va a estar? ¿Así va a estar como estoy dibujándolo? ¿Está bien este dibujo? ¿Así va a estar cuando lo desplace con 87.1? No. No, al revés sería. ¿Al revés? La altura de la lechada en el interior sería más alta. ¿Algo así? ¿Así? Sí. ¿Pero por qué quiero eso? ¿Por qué quiero que eso pase en el pozo? ¿Alguien? Porque ese tanto de lechada va por su propio peso y se acomoda. Se ocurra prácticamente. Ya, y ese tapón de cemento va a bajar por su propio peso, ¿qué consigo al hacer eso? ¿Qué consigo al hacer eso? Que se balancea el tapón por las presiones. No está bien en pantalla, ¿no? No. Mira, denme un segundito, quiero ver si era este el que les quiero mostrar. ¿Dónde están ustedes? Aquí están. Ya, ahora sí. Creo que era este, pero si no es ese, ni más. Ya, este es el cálculo que hacemos nosotros.
lechada, los colchones, y fíjense que la idea del tapón balanceado es que las alturas sean iguales, tanto en el interior como en el anular. A ver. Sí, aquí creo que está bien. Por aquí hace unos cálculos de volúmenes, pero creo que no les interesa mucho el cálculo de volúmenes. Vamos a ver. Acá es el bombeo. Bombea el por delante, 40 barriles, fíjense. Luego bombea la lechada, que no sé qué volumen ha calculado. Ahorita lo vamos a ver. 50 barriles. Y después detrás bombea el colchón mecánico, que seguro que en función a sus capacidades, 10 barriles. Fíjense, por delante bombeó 40 y por detrás está bombeando 10. El cálculo es para que tenga la misma altura, ¿no? Y de ahí luego va a desplazar, desplaza con 125. Si desplazamos sin el factor de escurrimiento, al final de la cementación las alturas van a ser tanto de lechada en el interior como en el anular las mismas. O sea que tendríamos las mismas alturas de los fluidos tanto en el interior como en el espacio anular. Ahí no sé qué dice porque mi inglés es muy malo, pero como están viendo en el dibujo, tanto los colchones como la lechada como el lodo son iguales, las alturas, interior, espacio anular. Lo que quiero que vean es qué pasa cuando empiezo a levantar herramienta, cómo se va a escurrir esa lechada. Ahí están levantando herramienta o va a empezar a levantar herramienta. ¿Qué ha pasado ahí? Un volumen de lechada se ha contaminado con los colchones, en este caso con el colchón mecánico. ¿Sí? Eso es el contaminado. Eso es lo que pasaría si no le restamos el factor de escurrimiento. Aquí explica por qué pasa eso. Si quieren lo ven, eso está en YouTube. La página, sáquenle captura, está acá. O pongan esto en español, colocación del tapón de cemento con tubería. YouTube, todos tienen YouTube. Quiero que vayamos al escurrimiento. Acá, lo mismo, hace lo mismo, pero fíjense que ahora va a desplazar con menos volumen. Ya no va a desplazar con lo que había desplazado antes. Le va a dar un escurrimiento, va a desplazar con menos volumen. Ya. Ahora ahí fíjense, desplaza con menos volumen y va a tener mayor altura en el interior y al balancearse se va a generar un vacío acá arriba. Más altura en el interior que en el espacio anular. Vamos a levantar una vez. Ya, ahí está levantando bien. En teoría es menos la contaminación. En el dibujo o en el video como si no se contaminara. Sí se contamina, pero acá se va a contaminar más. Aquí, cuando no le restamos ese escurrimiento y dejamos que cuando empecemos a levantar la herramienta escurra, hay más contaminación entre la lechada y los colchones. Sin embargo, cuando nosotros desplazamos con menos y el escurrimiento, cuando nosotros empezamos a levantar la herramienta, la lechada tiene una presión hidrostática mucho mayor en la tubería. Al levantar la herramienta va a haber menos contaminación entre la lechada y el fluido que tengamos por encima, que puede ser agua o un colchón mecánico. ¿Se entendió un poquito mejor por qué es necesario siempre restarle ese factor de escurrimiento? Sí, quedó bien claro ahora. Créeme, valiente, que no creo. Ya. Jóvenes, ya me tengo que cambiar, voy a entrar de turno. Vamos a continuar haciendo el ejercicio el siguiente viernes en la ayudantía. Sí, viernes. Ya, en teoría,
Yo voy a salir el martes o miércoles del post. Yo creo que ya la siguiente ayudantía va a ser presencial. Por favor, el día que yo empiece presencial y les pida estos datos, díctenmelos. No es difícil, pueden sacarle captura. Aquí está lo que hemos calculado, la presión máxima de trabajo, sacos de cemento, volumen de lechada, el volumen de lechada que hemos recalculado en función al tapón balanceado que queremos balancear, el balanceo que ya lo hemos realizado, volumen de colchón mecánico por detrás, volumen de lodo para desplazar, porque ya lo que nos falta hacer es calcular la secuencia operativa. Y para la secuencia operativa les voy a pedir todos estos datos que hemos calculado. Eso lo hacemos el día viernes y ya yo les aviso 1 o 2 días antes con anticipación si va a ser presencial o va a ser virtual. Quedamos aquí hoy día, ¿está bien? Sí, está bien eso. Ya, muchísimas gracias jóvenes por asistir. Les vuelvo a mostrar los datos para su práctico. Son estos dos. Esta de acá y esta de acá. Eso es para el grupo P1, ¿verdad? Nos vemos, joven, entonces. Gracias por asistir y nos vemos la próxima semana.